viejo hambriento. Gritó Julián Arce entre carcajadas, señalando con burla frente a todos. Te doy mi Ferrari si logras encenderla. El salón estalló en risas. Hombres trajeados y mujeres de gala lo miraban con desprecio, celebrando la humillación como si fuera un espectáculo. Bajo las lámparas de cristal, el rojo brillante del auto reflejaba la soberbia del millonario. A un costado, don Ernesto Salgado, un anciano latino de ascendencia mexicana, permanecía inmóvil. Su rostro arrugado, su saco gastado y los ojos bajos revelaban cansancio y dolor, pero también una dignidad silenciosa que nadie allí supo reconocer. Mientras los demás se divertían a costa suya, él apretaba el saco en su hombro como si aferrara el último pedazo de orgullo que le quedaba. Ese instante fue el inicio de una confrontación que nadie en aquella gala olvidaría. Antes de comenzar esta emocionante historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Ciudad de México brillaba esa noche como un escenario construido para dioses. En el centro Citibanamex, las luces blancas y doradas caían sobre un automóvil que parecía respirar. La Ferrari roja descansaba sobre una tarima de acrílico rodeada por cordones de terciopelo. No era un carro, era un altar. Cada destello en la carrocería hipnotizaba. Cada reflejo de cristal hacía que los invitados levantaran sus copas como si celebraran una victoria personal. El rugido inicial del motor todavía vibraba en el pecho de todos. Ese sonido metálico, profundo, había cortado el aire como un trueno controlado. Olía a gasolina refinada, a cuero nuevo recién cocido, a triunfo. Era un perfume que los presentes asociaban con poder. Y en el centro de toda esa orquesta de vanidad estaba Julián Arce. Traje negro hecho a medida, corbata de seda italiana, el brillo insolente de un reloj suizo que capturaba la luz como un pequeño sol. Caminaba entre los invitados con esa sonrisa que mezcla confianza y desprecio, el gesto de quien nunca escuchó un no. Escuchen, dijo, mientras acariciaba el volante con la punta de los dedos. Aceleró apenas y el rugido volvió. Grave, perfecto. El eco rebotó en las paredes del salón como un latido amplificado. Hubo aplausos, silbidos, risas excitadas. Julián inclinó la cabeza, disfrutando de ser el centro de gravedad de la noche. Pero en el borde del círculo de lujo, un contraste se dibujó como una mancha en el mármol pulido. Un hombre viejo, encorvado, con un abrigo gastado que había perdido color y forma. Sus zapatos parecían haber sobrevivido a demasiadas lluvias. Su barba crecía sin orden, mezclando canas y polvo. El guardia de seguridad lo notó enseguida y le levantó la mano con gesto severo. Señor, por favor, mantenga distancia. El viejo no protestó. Apenas alzó las palmas en señal de paz, con un respeto que dolía más que cualquier súplica. Sus ojos, sin embargo, no se movieron del automóvil. Miraba la Ferrari con una ternura que ningún millonario en esa sala entendía. No era codicia, no era deseo de tenerla. Era memoria, como quien observa el retrato de un hijo perdido. Una mujer de vestido verde esmeralda, Fernanda, lo vio detenerse junto a la línea de terciopelo. Lo observó en silencio unos segundos, sorprendida por la manera en que sus manos temblaban, no de frío, sino de emoción contenida. ¿Le gusta?, preguntó con voz suave, casi temiendo interrumpir aquel momento íntimo. El viejo asintió despacio, sin palabras. Trató de sonreír, pero su garganta estaba cerrada por un nudo invisible. Aspiró hondo el aire como si necesitara llenar los pulmones de ese aroma a metal caliente. En su mirada había algo más que admiración, un brillo escondido de alguien que reconoce lo que otros solo contemplan. Julián, mientras tanto, había notado la escena. Se acercó con pasos calculados, disfrutando del efecto que causaba. Su sombra cayó sobre el anciano como un eclipse repentino. El salón cayó unos segundos y la música electrónica se apagó justo en ese instante, como si el universo preparara el terreno para la primera estocada. El motor dejó de rugir y, antes de que las luces cambiaran de color, una carcajada seca de Julián atravesó el aire, abriendo un corredor de miradas expectantes. El hilo invisible que sostenía al viejo estaba a punto de tensarse hasta quebrar.
El eco de la risa de Julián se extendió como un látigo sobre el silencio. Los invitados giraron la cabeza hacia él, listos para aplaudir cualquier palabra que saliera de su boca. En esas reuniones nadie quería ser su enemigo. Todos preferían reír aunque no entendieran el chiste. «Miren nada más», exclamó, señalando al viejo con el índice como si fuese parte de un espectáculo. «Ni para comer tienes, anciano. ¿Qué haces mirando mi Ferrari como si fuera tuya?» Las carcajadas brotaron alrededor. Algunas eran sinceras, otras incómodas, pero todas resonaban como una muralla contra el hombre de abrigo gastado. Fernanda bajó la mirada, avergonzada por la crueldad disfrazada de humor. El guardia intentó apartar al viejo, pero él no se movió. Permaneció firme, con los ojos clavados en el automóvil, como si esas palabras rebotaran en un muro invisible construido con recuerdos más fuertes que cualquier humillación. El anciano tragó saliva. Su mandíbula temblaba, pero no de miedo. Era rabia contenida, un fuego antiguo que prefería no mostrar. Sin embargo, sus manos delataban un leve temblor, como si cada risa fuera un golpe directo al estómago vacío. «Déjalo, Camilo», ordenó Julián al guardia, levantando una mano como un emperador magnánimo. «Vamos a divertirnos un poco». La multitud se acercó formando un semicírculo, copas de vino y celulares en alto. El aire olía a perfume caro mezclado con la tensión de un espectáculo improvisado. Julián caminó hasta el frente de la Ferrari y, con voz teatral, lanzó su burla definitiva. «¿Sabes qué, viejo? Te voy a hacer una oferta imposible». Se giró hacia su público, disfrutando de la expectación. «Si logras encender mi Ferrari con tus propias manos, te la regalo». El estallido de risas fue inmediato. Algunos incluso aplaudieron la ocurrencia. La frase, tan absurda, parecía un chiste perfecto para una noche de ostentación. «Vamos, Julián», gritó un hombre con copa en la mano. «Ese pobre ni sabe lo que es un motor moderno, ni una bicicleta puede encender», añadió otro, provocando más risas. El viejo levantó los ojos por primera vez hacia Julián. Su mirada no era de súplica ni de miedo. Era un filo silencioso, un reflejo de dignidad enterrada bajo años de abandono. El millonario no lo notó, estaba demasiado ocupado en su papel de bufón cruel frente a una audiencia complaciente. Fernanda observó el rostro del anciano y algo en ella se estremeció. Había visto muchas veces miradas de derrota, pero aquella no lo era. Había una calma peligrosa, la misma de quien conoce secretos que otros ignoran. «¿Qué dices, viejo?», insistió Julián, acercándole las llaves como si fueran una burla más. «¿Aceptas mi desafío?». El salón contuvo la respiración. Nadie esperaba que aquel hombre respondiera. Era demasiado absurdo imaginarlo siquiera acercándose a la máquina que todos veneraban como un objeto sagrado. El anciano parpadeó lento. Luego, con voz ronca pero clara, pronunció lo que nadie imaginaba escuchar. «Acepto». El murmullo colectivo se convirtió en un mar de incredulidad. Los ojos de todos se abrieron y hasta las carcajadas se congelaron a mitad del aire. La calma del anciano había atravesado la frivolidad como un cuchillo invisible. Julián, por primera vez en la noche, perdió la sonrisa. El murmullo no terminaba de apagarse. Los invitados, con copas de vino en la mano y el brillo de las lámparas reflejándose en sus joyas, seguían mirando incrédulos al anciano que había roto la dinámica de la noche. Don Ernesto Salgado, con su abrigo raído y la barba desordenada, había dicho dos palabras que no parecían encajar en aquel escenario de lujo. «Acepto». El eco de esa respuesta dejó al salón en suspenso y la música electrónica que volvía a sonar apenas consiguió disimular la electricidad en el aire. Todos se miraban entre sí, como buscando una explicación. ¿Acaso el viejo se había atrevido a tomar en serio la broma de Julián Arce? El millonario, aún con su sonrisa afilada, se acomodó la corbata y fingió indiferencia. No podía mostrar dudas delante de su público. Caminó despacio hacia el auto, disfrutando de ser el centro de todas las miradas, y extendió las llaves con un gesto teatral. «Pues adelante, don Nadie».
Si tanto lo deseas, enciéndelo. Sorpréndenos. Las risas se multiplicaron. Algunos grababan con sus teléfonos, convencidos de que aquello acabaría en un video viral donde un mendigo hacía el ridículo. Otros bebían sorbos rápidos, como si no quisieran perder detalle. El guardia Camilo se movió incómodo, pero Julián lo detuvo con una seña arrogante. Quería espectáculo. Don Ernesto avanzó hacia la tarima. Sus pasos resonaban sobre el mármol, lentos, pesados, contrastando con los zapatos relucientes y los tacones de los demás. No parecía tener prisa y esa calma extraña comenzó a incomodar a más de uno. ¿Qué cree que va a hacer?, preguntó una mujer en voz baja. Ni siquiera sabrá dónde está el botón, respondió un hombre entre risas. Pero Fernanda Villalobos no reía. Había algo en la expresión del viejo que le resultaba imposible de ignorar. Sus manos temblaban, sí, pero no como las de alguien asustado, sino como las de un artista frente a su instrumento después de demasiado tiempo. Ese temblor era emoción pura, contenida, como un río a punto de romper diques. Julián giró las llaves entre sus dedos y, en un acto de desprecio, las lanzó al suelo. Cayeron con un tintineo seco cerca de los pies del anciano. Hubo carcajadas. Don Ernesto se inclinó, recogió las llaves con suavidad y se quedó mirándolas unos segundos. Sus dedos las acariciaron con una delicadeza que desconcertó a quienes lo observaban de cerca. Nadie entendió por qué aquel gesto parecía tan íntimo. Vamos, anciano, demuéstranos tu magia, dijo Julián, abriendo los brazos como maestro de ceremonias. El viejo subió al auto. La multitud cayó de golpe. Sentado en el asiento de cuero, cerró los ojos un instante. Aspiró el olor del interior, cuero trabajado, aceite, metal caliente. Era un aroma que lo atravesaba hasta los huesos. Colocó las manos sobre el volante con un respeto solemne y, durante un segundo, ya no parecía un mendigo, sino alguien que volvía a casa después de un largo exilio. Los invitados comenzaron a inquietarse. Algunos cuchicheaban, otros grababan más de cerca. Ya, enciéndela de una vez. Se rió un joven desde el fondo. Pero don Ernesto no se apresuró. Primero ajustó el asiento con movimientos precisos. Luego tocó la palanca de cambios, la acarició con el dorso de los dedos, como saludando a un viejo compañero. Después recorrió con la mirada el tablero y sus ojos se iluminaron con un destello breve, imposible de fingir. Fernanda lo observaba con el corazón acelerado. Ese no era un desconocido improvisando. Había allí una memoria secreta que aún nadie podía descifrar. Finalmente, don Ernesto colocó la llave. El salón entero contuvo la respiración. El dedo del anciano descansó sobre el botón de encendido y entonces giró la muñeca con una calma desconcertante. El rugido del motor estaba a punto de decidir quién reiría y quién callaría esa noche. El silencio era tan espeso que se podía escuchar el hielo derritiéndose en las copas. Todos aguardaban con la respiración contenida, listos para reírse si el motor no respondía o para asombrarse si, por algún milagro improbable, el viejo lograba algo. Don Ernesto giró la llave con un movimiento firme, casi ceremonioso. El motor de la Ferrari respondió con un rugido grave, poderoso, que llenó el salón como un trueno metálico. El eco rebotó en los ventanales, hizo vibrar las lámparas, se filtró en los pechos de cada invitado. La multitud estalló en un grito ahogado, sorpresa, incredulidad, hasta miedo. Julián Arce parpadeó descolocado. Su sonrisa desapareció por primera vez en la noche. Había esperado un fracaso rotundo, una comedia fácil. En cambio, el viejo había despertado la máquina como si hubiera nacido con ella. Don Ernesto no se inmutó ante las reacciones. Con el motor encendido, permaneció inmóvil unos segundos, escuchando el rugido como quien reconoce una voz familiar. Luego acarició el volante con la yema de los dedos y murmuró algo apenas audible, un susurro que solo Fernanda alcanzó a percibir. Como si nunca te hubieras apagado. Ella lo miró sorprendida. No era la frase de un extraño, era la de alguien que hablaba con un viejo amigo. Los invitados comenzaron a reaccionar. Algunos aplaudieron nerviosos, otros grababan frenéticamente.
Las risas se habían esfumado. En su lugar reinaba una mezcla de fascinación y desconcierto. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo?, preguntó un hombre en voz alta. Seguro fue suerte, respondió otro, intentando recuperar el tono burlón, aunque su voz temblaba. Julián, irritado, dio un paso al frente. No podía permitir que la escena se le escapara de las manos. Muy bien, anciano. Lograste encenderla. ¿Y qué? ¿Eso te convierte en dueño de mi Ferrari? Su tono buscaba sonar sarcástico, pero el nerviosismo lo traicionaba. Don Ernesto Salgado, un anciano latino de ascendencia mexicana, apagó el motor con calma y salió del auto despacio. No había orgullo en sus gestos, tampoco miedo, solo serenidad. Entregó las llaves en dirección a Julián, sin extenderlas del todo, como si le recordara que la promesa aún estaba sobre la mesa. Dijiste que me la daría si la encendía. Su voz era grave, firme, sin temblor. La multitud volvió a murmurar. Los celulares grababan cada palabra. Ya no era un espectáculo privado, era un juicio público. Julián rió forzado. Era una broma, viejo. Nadie esperaba que en serio lo intentaras. Miró alrededor, buscando apoyo. Varias personas rieron, pero la carcajada sonaba hueca, como eco sin convicción. Fernanda, en cambio, no apartaba la vista de don Ernesto. Había algo en el que crecía con cada gesto, una dignidad silenciosa que empezaba a imponerse sobre el lujo y el desprecio. El viejo dio un paso hacia Julián. No levantó la voz, no hizo aspavientos, pero el brillo en sus ojos bastó para incomodar al millonario. Las palabras tienen peso, muchacho, y todos aquí escucharon las tuyas. Un escalofrío recorrió el salón. La humillación comenzaba a girar de dirección, aunque aún nadie entendía cuánto quedaba por revelarse. El murmullo del público se convirtió en un oleaje inquieto. Nadie sabía de qué lado ponerse. Algunos miraban a Julián Arce con expectativa, esperando que se impusiera de nuevo como el rey indiscutido de la noche. Otros observaban a don Ernesto con un respeto inesperado, como si algo invisible los obligara a guardar silencio. Julián recuperó la sonrisa forzada y alzó la voz. ¿De verdad creen que este viejo tiene derecho a algo? Rió, levantando la copa de vino. Encender un auto no lo convierte en dueño. Cualquiera podría hacerlo si tuviera suerte. Don Ernesto, en lugar de responder con palabras, volvió la vista hacia la Ferrari. Se inclinó, abrió el capó delantero y lo levantó con un movimiento seguro. El motor brilló bajo las luces del salón, un corazón metálico exhibido al desnudo. La multitud se inclinó curiosa. ¿Qué hace?, preguntó una mujer en primera fila. El anciano pasó la mano por encima de las piezas sin tocarlas, como quien lee un libro en braille. Señaló una válvula y murmuró. Mal calibrada. El ajuste es mínimo, pero le resta potencia al arranque. El comentario cayó como un rayo. Algunos rieron, otros se quedaron boquiabiertos. Julián se tensó. ¿Y tú qué sabes de calibraciones?, soltó con desdén. Don Ernesto lo miró fijo, sin bajar la mirada. Sé lo suficiente para reconocer que alguien ha forzado este motor en la pista. Lo apretaron demasiado en la quinta marcha. Si sigue así, reventará antes de los 10.000 kilómetros. Un silencio pesado cubrió la sala. Varios invitados, expertos en autos de lujo, cruzaron miradas inquietas. Lo que el viejo decía no sonaba a invento, sonaba a diagnóstico preciso. Fernanda, con el corazón acelerado, no pudo contenerse. ¿Cómo puede saberlo?, preguntó en voz alta, rompiendo la barrera de murmullos. Don Ernesto se limitó a cerrar el capó con calma. Los motores hablan, señorita. Solo hay que saber escucharlos. La frase quedó flotando, cargada de un peso extraño. Algunos invitados sintieron un escalofrío. No era un mendigo hablando, era alguien que conocía secretos que ellos jamás entenderían. Julián, cada vez más incómodo, intentó retomar el control. Dio un paso al frente y extendió la mano exigiendo las llaves. Basta de teatro.
Dame eso y sal de aquí. Pero don Ernesto no se movió. Apretó las llaves en su mano huesuda y respondió con voz baja, tan baja que obligó a todos a inclinarse un poco para escucharlo. Tú me llamaste al escenario, Julián. Tú me diste tu palabra. El público contuvo la respiración. La tensión era tan densa que parecía que hasta el aire había dejado de circular. Julián tragó saliva. No podía permitir que un viejo sin nada lo acorralara frente a todos. Fue una broma, repitió, más nervioso que antes. Nadie aquí cree que tengas derecho a... Yo sí lo creo, interrumpió Fernanda, sorprendiendo a todos. Su voz resonó firme, clara, rompiendo la complicidad del público con el millonario. Varios giraron hacia ella. La joven se adelantó un paso y miró a don Ernesto con respeto. Un hombre que trata a una máquina con ese cuidado no es cualquiera. El silencio fue absoluto. Julián la miró con furia contenida, pero la semilla ya estaba plantada. El público empezaba a dudar de quién merecía su admiración esa noche. La tensión en el salón era insoportable. El rugido reciente del motor aún vibraba en los huesos de todos. Y ahora el silencio era más ruidoso que cualquier música. Julián Arce bebió un sorbo de vino de un trago, como si el alcohol pudiera devolverle el control, pero sus ojos revelaban una furia creciente. ¿Qué insinúas, Fernanda? Espetó con una sonrisa forzada que apenas ocultaba el veneno en su voz. ¿Acaso crees que este mendigo sabe más de mi Ferrari que yo? Fernanda sostuvo su mirada sin miedo. No sé cuánto sabe él, dijo despacio, mirando de reojo a don Ernesto. Pero sé lo que veo, y lo que vi fue respeto, no burla. Eso lo diferencia de todos aquí. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados bajaron la vista, incómodos. Otros murmuraban entre sí, debatiendo si la joven tenía razón. Julián apretó los puños. No estaba acostumbrado a que alguien le quitara protagonismo, mucho menos un anciano harapiento y una mujer que se atrevía a contradecirlo en público. Don Ernesto permanecía de pie con las llaves aún en la mano. No se había movido un centímetro, como si la calma lo blindara contra todo. Entonces, con un gesto lento, volvió a abrir la puerta del conductor. Un motor no solo se enciende, dijo con voz ronca. Se escucha, se siente, se comprende. Se sentó en el asiento, giró la llave de nuevo y el rugido volvió a llenar el espacio. Esta vez, en lugar de apagarlo enseguida, aceleró con suavidad, midiendo cada vibración. Movió la palanca, ajustó el volante, pulsó un par de botones que nadie había notado. El sonido del motor cambió, afinándose, como si de pronto el auto respondiera a una mano experta que lo entendía desde dentro. Está mal sincronizado el sistema de inyección, murmuró sin levantar la voz. Varios hombres del público, conocedores de autos de lujo, intercambiaron miradas alarmadas. Uno de ellos no pudo contenerse y se adelantó. Eso es cierto. Yo noté algo extraño en el arranque, pero pensé que era mi imaginación. El viejo asintió con calma, sin mirar a nadie. No es imaginación. La máquina siempre habla. El público estalló en susurros. Algunos miraban a Julián con desaprobación. El millonario, acorralado, intentó contraatacar. «Basta ya», gritó con el rostro enrojecido. Esto no es más que un truco barato. Don Ernesto apagó el motor lentamente, salió del auto, cerró la puerta con un gesto suave y avanzó hacia Julián. Sus pasos, aunque lentos, retumbaban más fuertes que la música. Lo miró directo a los ojos. No hay trucos aquí, solo conocimiento. Fernanda, conmovida, dio un paso hacia adelante. La multitud dividida guardó un silencio reverente. En ese instante, Julián comprendió algo que le heló la sangre, la gente ya no se reía con él. Lo observaban a él como el bufón de la noche. Y don Ernesto, con una calma inquebrantable, estaba a punto de dar el siguiente golpe sin necesidad de levantar la voz. El aire en el salón estaba cargado, como si cada lámpara desprendiera electricidad. La multitud se había acercado más, formando un círculo cerrado en torno a la Ferrari,
A Julián Arce y al viejo que parecía cada vez menos un extraño y cada vez más un misterio. Julián, sudoroso, se pasó la mano por la frente. La arrogancia que antes lo hacía brillar comenzaba a resquebrajarse. El público ya no aplaudía cada gesto suyo, sino que miraba con expectación cada movimiento de don Ernesto Salgado. El anciano extendió la mano. Tráiganme una lámpara pequeña. Necesito ver con detalle. Nadie se movió al principio, dudando. Fue Fernanda quien tomó su celular, encendió la linterna y se acercó. La luz blanca iluminó las piezas metálicas del motor, que relucieron como un tesoro oculto. Don Ernesto se inclinó y señaló con calma. Aquí. Dijo, tocando apenas una pieza con la punta del dedo. La bomba de combustible fue reemplazada, pero no ajustada al calibrador correcto. Si insisten en correr este auto, la presión fallará. Un ingeniero joven entre los invitados, especialista en automóviles de lujo, se adelantó sorprendido. Tiene razón, dijo, examinando la zona con ojos incrédulos. Yo mismo revisé un Ferrari similar el mes pasado y vi el mismo error. El murmullo creció. Cada palabra del viejo se convertía en sentencia. Julián intentó recuperar control. No lo escuchen. Este hombre ni siquiera tiene donde dormir y quieren creerle sobre un motor de millones. Pero sus palabras cayeron pesadas, sin eco. Nadie reía ya. Don Ernesto levantó la vista hacia él con una calma que helaba. El conocimiento no se mide con dinero, Julián, dijo, se mide con experiencia y con cicatrices. La frase atravesó la sala como un cuchillo. Fernanda bajó la luz de su celular hacia el rostro del anciano. Sus ojos brillaban, pero no de codicia. Era algo más hondo, algo que resonaba con verdad. Los invitados comenzaron a cambiar de bando. Unos murmuraban. ¿Quién es este hombre? Habla como si hubiera construido él mismo esta máquina. No es un cualquiera. Julián retrocedió un paso, acorralado. Ya basta. Nadie aquí sabe quién eres. Eres un fantasma. Un don nadie. Don Ernesto Salgado, un anciano latino de ascendencia mexicana, respiró hondo. Podía haber contestado en ese instante. Podía haber revelado todo, pero no lo hizo. Apretó las llaves en su mano, guardando silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Fernanda se volvió hacia el público, incapaz de contenerse. Tal vez no sepamos quién es, dijo con firmeza, pero lo que está demostrando aquí vale más que todos nuestros títulos y cuentas bancarias. El salón explotó en murmullos otra vez. Julián, cada vez más nervioso, buscaba aliados con la mirada, pero ya no encontraba risas fáciles. Lo que antes era una multitud complaciente, ahora era un tribunal silencioso. Y en el centro de todo, don Ernesto permanecía erguido con la serenidad de quien todavía guarda el golpe más fuerte para el final. El ambiente había cambiado por completo. Lo que empezó como un juego cruel ahora era un juicio silencioso. Los invitados, vestidos de gala, ya no bebían ni reían. Escuchaban con atención cada palabra, cada silencio que se formaba alrededor de don Ernesto Salgado. El viejo, con las llaves aún en la mano, acarició el metal como si fuera un recuerdo tangible. Sus ojos, cargados de años y heridas, se alzaron lentamente hacia Julián Arce. Dices que nadie sabe quién soy, su voz retumbó grave, pausada. Y tienes razón, porque hay quienes se encargaron de que me olvidaran. El murmullo del público se intensificó. Fernanda dio un paso más cerca, con el corazón latiendo fuerte. Había esperado esa frase desde que vio al anciano tocar la Ferrari como quien acaricia a un hijo perdido. Julián intentó interrumpir, nervioso. Basta de misterios. Estás inventando. Pero don Ernesto levantó la mano con calma. Y el gesto fue suficiente para que todos callaran. 30 años de mi vida, dijo con los ojos fijos en el auto, pasé entre motores como este. 30 años de grasa en mis manos, de noche sin dormir, de perfeccionar cada válvula, cada engranaje. Los presentes se miraron sorprendidos. Aquello no sonaba a improvisación, era confesión. Tú.
Preguntó alguien desde el fondo. Don Ernesto asintió. Sí. 30 años en una fábrica donde la pasión no se medía con relojes ni con copas de vino, sino con sudor y dedicación. Y un día, todo se apagó. Alguien decidió que no valía nada. Sus palabras calaron como un cuchillo lento. Julián apretó los dientes, sudoroso. Mentiras, dijo en voz baja, pero su tono carecía de convicción. Fernanda sintió un escalofrío. Había verdad en cada palabra del anciano. Era la verdad de quien había vivido, no con lujos, sino con sacrificio. Don Ernesto suspiró, bajando la mirada un instante, como si las imágenes del pasado lo golpearan con violencia. Cuando trabajas tanto tiempo en algo, no lo olvidas nunca. Aunque intenten borrarte, aunque te abandonen, el conocimiento permanece aquí. Se tocó la sien con un dedo tembloroso, y aquí, llevó la mano al pecho. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a moverse. Un invitado incrédulo rompió el mutismo. ¿Entonces, usted fue mecánico? Don Ernesto lo miró de reojo con un leve destello en los ojos. ¿Mecánico? No. Maestro. El murmullo se transformó en asombro. Julián sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La gente empezaba a atar cabos. El respeto crecía y, con él, la presión que lo señalaba como el verdadero farsante. Don Ernesto no dijo más. Guardó silencio como si supiera que cada palabra debía reservarse para el momento justo. El salón expectante ardía de tensión. Todos intuían que lo que estaba por venir no sería una simple anécdota, sino una revelación capaz de destruir el brillo falso de Julián frente a los ojos de todos. El murmullo se volvió insoportable, como un enjambre de voces que exigían respuestas. Nadie apartaba la mirada de don Ernesto Salgado, que permanecía erguido con una calma que contrastaba con el temblor nervioso de Julián Arce. El millonario levantó la mano, intentando recuperar autoridad. No lo escuchen. Este viejo solo busca atención. Yo soy el dueño de esta Ferrari. Yo soy el que trabajó duro para tenerla. Las palabras resonaron huecas. Varias cabezas se giraron hacia él con desconfianza. Fernanda cruzó los brazos y habló sin miedo. ¿Trabajaste duro, Julián? ¿O heredaste lo que nunca construiste? Un silencio tenso explotó en el salón. Julián la fulminó con la mirada, pero la joven no retrocedió. Don Ernesto entonces respiró profundo y dio un paso hacia adelante. Su voz grave y pausada atravesó el aire. No busco atención. Busco justicia. Se detuvo frente al público como si hablara no a Julián, sino a todos los presentes. Durante 30 años trabajé en la fábrica de Ferrari en Módena. 30 años en los que perfeccioné motores como este. Fui jefe de mecánicos, formé generaciones, puse mi alma en cada diseño. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos, entendidos en autos de lujo, abrieron los ojos incrédulos. Pero un día, continuó don Ernesto, con un brillo amargo en los ojos, me quitaron todo. Traiciones, firmas que borraron mi nombre, decisiones que me arrojaron al abandono. ¿Y saben quién fue uno de los responsables de aquella injusticia? Los rostros giraron hacia Julián. El millonario tragó saliva, intentando mantener la compostura. Mentira. Yo ni siquiera. Don Ernesto lo interrumpió con un gesto firme de la mano. Tu familia, Julián. Tu padre. Tus socios. Ellos compraron mi silencio, me arrebataron los derechos de mis diseños, me dejaron sin nada. Y tú creciste ostentando lo que no te pertenecía. El impacto fue brutal. La multitud estalló en exclamaciones. Algunos invitados retrocedieron, otros se miraban entre sí con incredulidad. Las piezas empezaban a encajar, la seguridad del viejo, su conocimiento, su forma de tratar la Ferrari como a un hijo propio. Julián retrocedió un paso, la voz quebrada. No puedes probar nada. Eres un loco. Don Ernesto alzó las llaves, brillando bajo la luz como un símbolo de verdad. No necesito probarlo. Yo lo construí. Este motor lleva mis huellas en cada tornillo.
El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Fernanda, con lágrimas contenidas, dio un paso adelante. Entonces, esta Ferrari también es suya. Don Ernesto bajó la mano lentamente. No quiero esta Ferrari como limosna. No vine a pedir caridad. Vine a reclamar lo que siempre me perteneció, mi dignidad, mi nombre, mi lugar en la historia. La multitud entera sintió el peso de esas palabras. Julián, desmoronado, buscó una salida, pero todos lo miraban, ya no con admiración, sino con desprecio. El clímax estaba servido. Lo que comenzó como una burla ahora se había convertido en el juicio más doloroso de su vida. El salón entero ardía de tensión. Nadie bebía, nadie reía. Todos los ojos estaban fijos en Julián Arce, cuyo rostro se había vuelto pálido, desfigurado por la mezcla de furia y miedo. Don Ernesto Salgado, en cambio, permanecía erguido con las llaves aún en la mano, como si sostuviera un símbolo de verdad que nadie podía arrebatarle. Julián intentó esbozar una sonrisa forzada. Si tanto las quieres, viejo, quédate con ellas. Tiró la copa de vino sobre una mesa y extendió la mano hacia el auto. Te regalo la Ferrari. El murmullo del público fue inmediato, pero no de aprobación, sino de incomodidad. Nadie aplaudió. Nadie celebró ese gesto, porque todos entendían que no era un acto de generosidad, sino de desesperación. Don Ernesto dio un paso hacia adelante, su sombra proyectándose sobre Julián. Su voz fue baja, pero tan firme que resonó más que un grito. No quiero tu Ferrari. No necesito una limosna para callar mi historia. El silencio fue total. Los invitados contenían la respiración. Lo único que quiero, continuó el viejo, con los ojos brillando de lágrimas contenidas, es lo que me arrebataste, mi nombre, mi trabajo, mi vida. Tú y los tuyos me condenaron al olvido, pero yo sigo aquí. Y esta noche, frente a todos, recupero mi dignidad. Las palabras pesaron como martillazos. Fernanda, emocionada, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Varias personas entre el público asintieron en silencio. La verdad era incuestionable. Julián retrocedió, tropezando con la tarima. No tienes pruebas. Nadie te creerá, gritó, pero su voz sonaba rota. Un invitado levantó la voz desde el fondo. Yo lo creo. Otro lo siguió. Y yo también. El murmullo creció hasta convertirse en un coro de apoyo. El público que antes reía con Julián ahora se levantaba en defensa de don Ernesto. Las miradas que antes lo despreciaban ahora lo rodeaban con respeto. El viejo levantó el mentón, respirando hondo. No vine a robar nada. Vine a recordarles que la verdad no muere, aunque intenten enterrarla. Que la justicia tarda, pero llega. Fernanda dio un paso adelante y, con voz firme, declaró. Esta noche todos hemos visto quién es el verdadero dueño de este respeto. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron hasta llenar el salón. El sonido golpeó a Julián como un veredicto final. El millonario bajó la cabeza, incapaz de sostener las miradas que lo atravesaban. Don Ernesto dejó las llaves sobre el capó de la Ferrari. No necesitaba llevárselas. Había recuperado algo mucho más grande que un automóvil. Había recuperado su nombre, su honor, su lugar en la memoria. Mientras los aplausos lo envolvían, cerró los ojos un instante. En su rostro cansado apareció una paz que hacía años no conocía. La herida seguía ahí, pero la dignidad había regresado. Y en ese instante, el viejo no era un mendigo. Era un hombre completo otra vez. El eco de los aplausos aquella noche no fue solo para un hombre, fue para la verdad, para la dignidad que había renacido frente a todos. Don Ernesto Salgado demostró que la pobreza no borra la grandeza y que un corazón marcado por el sacrificio puede brillar más fuerte que cualquier lujo. Su historia nos recuerda que nadie tiene derecho a humillar a otro ser humano. La riqueza, los autos, las joyas. Todo eso se pierde. Pero la dignidad permanece y, cuando se defiende con firmeza, se convierte en una fuerza imposible de detener. Quizá tú o alguien cercano haya pasado por algo parecido,
un momento en que las risas y el desprecio intentaron hacerte sentir menos. Esta historia es un recordatorio de que no debemos aceptar la humillación de nadie. Nadie vale más que nadie. Todos tenemos una historia, un esfuerzo y un lugar en este mundo que merece respeto. Si quieres compartir tu experiencia, los comentarios son un espacio seguro para hacerlo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que toca el corazón. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para recibir más relatos que inspiran y transforman. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y, sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad que cree en historias con alma. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos qué fue lo que más te emocionó y no olvides compartir este video con alguien que hoy necesite un poco de esperanza, porque a veces lo único que necesitamos es un poco de fe.